Hablemos sobre qué es un derivado financiero. Para ello, tenemos que entender que un derivado financiero son instrumentos financieros que en sí no tienen valor por sí mismos, sino dependen o su valor depende y deriva de un activo o de varios activos subyacentes. Se pueden clasificar de varios modos. Se pueden clasificar según su complejidad, según sus características o según los agentes que intervienen en ellos. Un derivado financiero puede entenderse como un acuerdo entre dos partes. Por un lado tenemos el comprador, por otro lado tenemos el vendedor. Entonces, acá se comprometen a comprar y vender un activo específico en una fecha futura establecida y a un precio determinado. Los derivados tienen unas características las cuales los pueden identificar. Primero, su principal objetivo se enfoca en brindar control a los diversos riesgos financieros que pueden llegar a enfrentar las empresas. En esta parte interviene lo que es planeación financiera. Por otra parte, vemos que existen varios tipos y algunos de ellos o los principales son futuros, forwards, swaps o opciones. Estos pueden ser liquidados en una fecha futura y por otro lado ser cotizados en mercados organizados. De los tipos de derivados tenemos que están los estandarizados o los no estandarizados. Los estandarizados son derivados financieros que se negocian en las bolsas de valores. Estos derivados son extremadamente líquidos y se utilizan más con fines especulativos y también pueden ser objetos de trading hasta la fecha de vencimiento, momento a partir del cual se ejecutan y desaparecen del mercado. Por otro lado, tenemos los no estandarizados, que son los derivados financieros que se negocian fuera de las bolsas y lo hacen a través del mercado OTC o over the counter. Estos derivados son aquellos que se acuerdan entre grandes bancos o grandes empresas entre ellas. Este tipo de derivados constituye por valor la mayor parte de derivados financieros y suelen utilizarse para operaciones de cobertura o hedging. Uno de los objetivos principales de los derivados, como ya lo mencionamos, son las estrategias de inversión que se utilizan en este mercado. Principalmente existen tres estrategias fundamentales. La primera es la estrategia de cobertura. Protege los ingresos futuros de los inversionistas, mitigando el riesgo de fluctuación en los precios. El inversionista asegura desde el momento de la negociación del contrato el precio al que comprará o venderá el activo en una fecha futura, sin importar las variaciones del mercado. Por otra parte, está la estrategia de arbitraje. A través de una estrategia de arbitraje, el inversionista busca obtener utilidades al invertir en el mismo producto de manera simultánea en dos mercados diferentes o distintos y así obtener un beneficio sin riesgo, siempre y cuando los precios sean distintos. Por último, la estrategia de especulación, que tiene como objetivo generar rentabilidad obteniendo el mayor provecho de su capital. Los inversionistas tomarán posición en el mercado basados en sus expectativas en el aumento o la disminución del precio según la evolución de los futuros. Existen diferentes tipos de ejemplos y a su vez están relacionados con los tipos de derivados. Entre ellos encontramos tipos de derivados de interés, derivados forex, derivados sobre equities o commodities, derivados de crédito, entre otros. Por ejemplo, los de tipo de interés, algunos son conocidos como basis swaps,
y estos derivados suelen utilizarse para protegerse de variaciones o exceso de exposición a un tipo de interés. Por ejemplo, también los derivados Forex son derivados que suelen hacer operaciones o futuros sobre una moneda distinta a la propia o incluso con dos monedas ajenas. Los equities y commodities son derivados cuyo valor depende de un activo intercambiado en los mercados de valores, por ejemplo, acciones o bonos. No obstante, también suelen ver opciones sobre materias primas como petróleo, oro, cobre, entre otros. Los más comunes son opciones, los futuros o los warrants. Los derivados de crédito ya son otro tipo y otros derivados que podemos encontrar, derivados de inflación, derivados de emisiones de CO2, entre otros. Algunas de las entidades que ofertan derivados financieros encontramos establecimientos de crédito, sociedades comisionistas de bolsa, sociedades fiduciarias, sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías, compañías de seguros, sociedades administradoras de inversión, sociedades comisionistas independientes de valores, la Dirección General de Crédito Público y Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda y el Banco de la República. Finalmente, como conclusiones tenemos las siguientes. Los derivados se basan en el valor monetario de un valor en lugar del activo material en sí, lo que permite a las empresas y particulares operar en acciones, divisas y materias primas sin tener que comprarlas en realidad. El mercado de derivados permite a los inversores emplear el apalancamiento, lo que significa que pueden abrir una posición mucho mayor en comparación con el precio real del activo, maximizando el alcance su capital. Para las empresas, los derivados desempeñan un papel fundamental en el sistema financiero, actuando como un seguro a través de una estrategia de cobertura. Esto les permite eludir los movimientos negativos de los precios y reducir las pérdidas, independientemente de la dirección del movimiento de los precios.